Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. En este viernes 25 de agosto se nos propone el capítulo 22 del Evangelio de San Mateo en sus versos 34 al 40. Y entonces dice: se enteraron los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos y se acercan a él. Es decir, si Jesús deja callados a los saduceos, quiere decir que deja callados a los sacerdotes del templo. Bastante complicada la situación. Y los fariseos, que se caracterizaban por el estudio de las Escrituras, pues dijeron: bueno, nosotros sí tenemos argumentos quizá. Un fariseo que era doctor de la ley, es como ahora, ¿verdad? El grado máximo de una carrera, pues es el doctorado. Entonces, el doctor de la ley le pregunta para ponerlo a prueba, algo que continuamente sale en Evangelio. Quieren probar a Jesús, quieren probar su enseñanza, quieren ver en qué se equivoca. El doctor de la ley le pregunta: maestro, fíjense, él siendo doctor de la ley se considera, ¿no?, de alguna manera, pues por lo menos no parece tan sana, maestro. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Recordemos que los mandamientos de la ley judía pues pasaban los 660. O sea, una serie de preceptos que se tenían que seguir al pie de la letra. La pregunta parece inocente, pero en realidad está llena un poco de malicia. ¿Cuál es el mandamiento principal? Y nuestro Señor Jesucristo acude a los textos de la Escritura para sintetizar lo que nosotros conocemos como el mandamiento más importante. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Amar al Señor tu Dios. Este amar está implicando verdaderamente toda la persona. Nosotros decimos amamos con el corazón, pero el corazón representa a toda la persona. Amar al Señor, tu Dios. Señor porque es el creador y el dueño. Tu Dios porque es el único Dios. Entonces, amar al Señor tu Dios con todo el corazón. Repito, con toda la persona, no se refiere al órgano, con la capacidad de amar. Con toda el alma no es como un fantasma en la Sagrada Escritura, el alma es la vida, con toda tu vida. Y dice, con toda tu mente, con todas tus facultades superiores. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Entonces Jesús acota el más grande y el primero. Hasta ahí podríamos decir Jesús habría respondido ¿cuál es el mandamiento? Pero añade, el segundo es semejante a este. Es decir, el segundo no es de menor importancia.
está equiparado al primero. Amarás, otra vez, con todo el corazón, con toda la vida, amar al prójimo, es decir, al próximo, al que está junto a ti, al cercano. No dice amar al que te cae bien, a tu familiar, al que te hace el bien. No, amar a tu prójimo como a ti mismo. No se suele subrayar mucho esta tercera parte de como a ti mismo, pero bueno, si es comparativo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero también se puede enfatizar cómo debe uno amarse a sí mismo. Para amarse a uno tiene que conocerse. Ahora el tema de la autoestima es muy claro, muy frecuente. Pero para amarte en tu forma física, en tu forma de ser, incluso en tus defectos, hay que conocerse. El que se conoce se va amando. Y en esa medida, entre más nos conocemos, más amamos. Pero si te amas a ti mismo, es más fácil amar a los demás. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir? En estos dos mandamientos tienen su fundamento, su cimiento, su base, la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Escritura, y los profetas, que de alguna manera dices, se incluyen todos los demás libros bíblicos del Antiguo Testamento. Entonces, definitivamente tenemos que pedirle al Señor la capacidad de distinguir, de entender, de conocer y de aplicar el mandamiento del Señor. Pidámosle a Él la gracia para que lo podamos hacer de la mejor manera, agradándolo a Él y sirviendo a nuestros semejantes.